Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Bienvenida, doctora Rosario Laris. Claro que en mayo hablamos del vínculo afectivo con la madre y ahora, el mes de junio, le toca a los padres. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, Isabel. Pues muchas gracias a toda la gente que te escucha. Efectivamente, así como mayo lo abordamos a las mamás, bueno, pues ahora junio va a ser el mes de los papás. Vamos a darle reflexionar con todo a la importancia de la paternidad, de ejercer la paternidad en la crianza. Qué importante es repetir este discurso porque todavía tenemos ahí un rezago cultural fuerte, ¿no crees? Así es. Y mira, los estudios científicos que se hacen, las investigaciones, cada vez reafirman de manera más contundente la importancia de la figura paterna, del papá, en la educación afectivo-sexual de sus hijos. Tiene un papel relevante, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente estamos en un mundo, ¿no?, donde a veces la figura materna en la familia se realza muchísimo. Bueno, y claro, pues la mamá no cuida, protege, alimenta, tiene una, como da la vida de inicio, es decir, tiene un papel como tan importante y tan íntimo que se le valora muchísimo. Pero el papá es profundamente importante. Es responsable de cuidar la casa, de protegerla, de cuidar a los hijos, de ir hablando con ellos, de formarlos, de impulsarlos. Entonces, no podemos menospreciarlo, ¿no? Es decir, tenemos que hablar de todos los beneficios de la presencia paterna, de la responsabilidad que tiene el papá en la casa, es su líder natural. Los hijos necesitan nutrirse emocionalmente de las cualidades que el papá puede aportar, ¿no? Claro. Es importantísimo la educación afectivo-sexual de sus hijos. Bueno, entonces vamos a enfocarnos el día de hoy en hablar, por ejemplo, un poco la diferencia entre la maternidad y la paternidad. La maternidad es como incondicional, ¿no? La presencia de la mamá todo el tiempo, es la mamá que acepta, la mamá que quiere al hijo por el simple hecho de ser quien es. Pero ¿qué pasa? La paternidad es distinta. La paternidad es como un amor más condicionado. Es decir, es un amor que generalmente pone límites, que exige y que ayuda a que su hijo se enfoque en cómo sacar lo mejor de sí, ¿no? Es decir, el papá tiene una autoridad que eso le permite a los hijos sentirse impulsados, ¿no? El papá no cuenta con las cualidades físicas y emocionales de la mamá, por ejemplo, para educar a un niño muy pequeñito, pues tal vez el papá no las tiene, pero para forjar a los hombres y en la educación afectivo-sexual de las mujeres durante la adolescencia es muy importante la presencia del papá. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar, como es un tema súper amplio que lo vamos a estar tocando todo el mes, vamos a hablar hoy del rol del papá, uno de los roles, porque hay varios como objetivos que tiene, pero uno de los objetivos muy importantes es en la educación afectivo-sexual de su hija. Bueno, el papá es la mejor figura para ser el destinatario de la afectividad de una hija. ¿A qué me refiero con esto? En la adolescencia vienen cambios hormonales en una chica muy importantes, ¿no? Tienen una explosión de afectividad constante, de emotividad, de platicar. Necesitan como vertir todo esto en alguien. Entonces, la presencia del papá permite que ellas puedan expresar todo esto y, por ejemplo, platicar todo esto. Digo, sí, a las mujeres nos gusta hablar, a todas y a todas las edades. En la adolescencia se presta mucho que necesitan platicar lo que están viviendo y decirlo y comentar. Y cuando el papá se da tiempo para escuchar a su hija, oye, vengo a platicar contigo, ¿cómo estás? La hija no sabe casi ni qué decir. No, cuéntame de tus amigas, cuéntame cómo vas en la escuela, cuéntame de los amigos, aquí estoy. Si logras generar ese vínculo, papá, con tu hija, de que te platique por lo menos 3 minutos, y aunque al principio se ponga de, ay, papá, pero qué raro, ¿por qué? Pero no, así, adiós. No, sí necesita hacerlo. Si logras generar esa vinculación de al principio platicar un poquito y que después, es decir, que tú como papá quieras darle ese tiempo de sentarte y cuéntame, y de escucharla, poco a poco te vas a volver en el cómplice y en el confidente masculino de tu hija. Que al final de eso se trata, porque ¿quién mejor para orientar a una niña adolescente que su papá? Oye, para contarte cómo es la vida de los hombres, es decir, lo que en el fondo tal vez están buscando o cómo piensan, pues qué mejor que el papá para orientar. Y sí hay que hacer un esfuerzo extra porque naturalmente creo que es una época en la que los papás en la adolescencia femenina se alejan, ¿no? Como que incomoda un poquito este cambio, esta transformación, ese vínculo de padre e hija que a veces se crea que es maravilloso, digo a veces porque pues no es el patrón. Entonces sí tienen que hacer un esfuerzo los papás por estar presente, invitar al diálogo y a la conversación, aunque en un principio reciban rechazo. Así es, o sea, lo que queremos es motivar a los papás que aunque reciban un rechazo 5 veces,
Piensen que esa hija adolescente de 13, 14, 15, pues piensen que es la niña de 3 a la que abrazaban, bueno, véanlo de esa manera. Es decir, acérquense, papás. No esperen a que la hija adolescente se acerque a contarles a ustedes. Eso no va a pasar. Pero si el papá trata de abrir el vínculo, trata de generar ese diálogo y se acerca con la hija de, cuéntame, vengo a sentarme contigo 5 minutos. Esos 5 minutos pueden convertirse después en 10 y que al final la hija después sea quien se acerque. Oye, papá, es que mira, ¿te acuerdas que yo te había contado? Y qué mejor que un hombre adulto, maduro, que quiere esa niña, sea quien puede ser el confidente y quien puede orientarla, que eso es a lo que vamos, a lograr esta vinculación para después poder orientar a esa hija. Se me hace bien interesante la invitación del día de hoy. ¿Escucharon, padres? Ya viene el Día del Padre. Todos aquellos que tienen hijas adolescentes, comiencen a abrir este diálogo, insistan, no tiren la toalla, incluso en el rechazo. Esa simple presencia construye autoestima, construye vínculos que igual en un inicio no son evidentes, ¿no? Ay, y conecté con mi hija, no, pero a través de la persistencia van formando puentes para que en la vida adulta pues haya mayor conexión. Así que me encantó la invitación del día de hoy, Rosario, y hasta el próximo lunes con una lección más para los padres. Así es, pues muchas gracias, Isabel, a toda la gente que nos escucha, y les dejo mi Instagram, me encuentran como doctora DRA Rosario Laris. Doctora Rosario Laris en Instagram. Ahí está la información para continuar la conversación. Un fuerte abrazo, doctora. Nos vamos al corte y regresamos con Leonora Guerra. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.